¿Te apetece jugar y divertirte un poco? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la gamificación, el juego en el aula. Es una metodología activa, una de las muchas metodologías activas que hay. ¿Y qué es una metodología activa? Bueno, pues una metodología que implica al alumno en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Significa que cambiamos el rol pasivo de esas clases magistrales, esas clases positivas en las que el profesor habla y el alumno está allí en su asiento recibiendo información pero sin participar activamente, ¿no? Entonces, hoy en día hay que utilizar otro tipo de estrategia en el aula, otro tipo de metodologías más participativas y entre ellas está la gamificación, que viene de la palabra game, de juego, y significa básicamente eso, utilizar reglas del juego, estrategias del juego, juegos típicos de toda la vida, pero aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual, bueno, pues una metodología bastante divertida, que suele tener buena acogida por parte del alumnado y que hoy te quiero compartir en qué momento yo la utilizo, algún ejemplo y, bueno, pues la respuesta que suele tener en el aula. ¿Vale? Entonces, el ejemplo que te traigo es el que yo estoy aplicando esta semana, que es con el juego Party, inspirado en este juego de mesa clásico, ¿no? Que es un juego tradicional basado en 4 pruebas. Según la versión del Party, estas pruebas han ido evolucionando, ¿no? Pero yo utilizo una versión que es la que a mí me viene mejor para trabajar los contenidos que quiero trabajar, que sería la que se basa en las pruebas de mímica, dibujo, tabú y trivial. ¿Vale? Estas 4 pruebas que en principio todo el mundo conoce. Lo que pasa es que luego cuando te pones a aplicarlo en clase te das cuenta de que hay alumnos de edades entre 18 y 20 y pocos que no han jugado nunca, por ejemplo, al tabú y no saben en qué consiste el tabú. Entonces, bueno, pues nunca es tarde para aprender, ¿no? Pero es una actividad muy lúdica y es una forma de trabajar los contenidos. ¿Yo en qué momento lo utilizo? Bueno, pues lo utilizo como ahora que estamos en la última semana de la evaluación, la semana previa a los exámenes, que son a final de noviembre, pues bueno, aquí es un momento para repasar contenidos, están ya más cansados, entonces no les quieres incluir contenidos nuevos y este tipo de actividades te permiten repasar, reforzar aquellos conceptos que han quedado un poquito más flojos, darte cuenta también de en qué punto están de estudio y permitirte pues eso, revisar dudas. Y por otra parte, un momento de relajación, ¿no? Porque ya estamos saturados todos al final de la evaluación y romper un poquito ese ritmo, hacer una actividad más dinámica, más divertida, más lúdica, en la que encima se repase y se aprende, pues siempre es una buena idea. Y la verdad que siempre funciona muy bien. Yo cuando lo hago, siempre me alegro, ¿vale? Entonces te voy a comentar justo el juego que estoy poniendo en práctica esta semana. Sabéis que estamos con la semipresencialidad en FP, entonces lo he hecho ya con un grupo, lo hice ayer con uno de los subgrupos del grupo clase y mañana lo haré con el otro. Y la verdad que ayer fue muy bien. Entonces, como te digo, es el Party, yo le llamo el Party Lab de laboratorio, es la versión que utilizo este año. Según el ciclo en el que doy clase, utilizo un nombre diferente para esta versión del juego, porque da pie a cualquier variante, ¿no? Y en otros momentos, por ejemplo, cuando daba clase en audiología, utilizaba también la prueba de lectura labial, porque va muy acorde con los contenidos que estaba impartiendo, ¿no? Y con otros sistemas alternativos de comunicación. Pero ahora esa prueba no la utilizo obviamente con el tema de las mascarillas. Entonces hay que adaptar también este tipo de metodología a las circunstancias, al módulo, etcétera, ¿no? Entonces este año lo estoy usando en el módulo de fisiopatología. Y los contenidos que hemos visto en esta evaluación, pues un poco incluyen movimientos corporales, regiones corporales, las células, los tejidos. Entonces de eso van los contenidos de mis pruebas, ¿no? Te enseño un poquito para que te hagas una idea. Es una versión súper casera. Yo esto lo hago con una ficha en Word, ¿vale? Unas tablas y recorto luego este tipo de fichas que son folios, ¿vale? Muy básico, pero es que esto a veces es lo que tira para atrás a los profesores, ¿no? El pensar que poner en práctica metodología activa requiere mucho trabajo, mucha preparación previa y no tiene por qué. Es algo que es posible, ¿no? O sea, el camino es infinito, si tú quieres no hay techo, ¿no? O sea, puedes currártelo todo lo que quieras y hacerlo todo lo sofisticado que quieras, pero lo que yo te quiero transmitir es que también se puede hacer una versión más casera,
más sencilla, con lo cual la vas a poner en práctica más a menudo. Si utilizas metodologías que te requieran mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha dedicación, pues te va a dar más pereza o no vas a tener tiempo y entonces pues al final dejas de hacerla y tiras de lo básico, ¿no? Entonces pues la versión a veces más vale hecho que perfecto, ¿no? Entonces versión casera en papel para que tú veas que es tal cual, ¿no? Y esto pues por ejemplo, pruebas de mímica, ¿no? Que pues para que vean un ejemplo, pronación, estábamos viendo los movimientos corporales, bueno pues el alumno tendría que saber qué es la pronación y saberlo representar el movimiento, ¿no? Entonces, en la mímica hay reglas porque no se puede hacer nada más que onomatopeya, no se puede decir nada. Antes no se podía mover los labios, ahora en la versión COVID pues eso no tiene importancia, ¿vale? Con las mascarillas no se ven. La otra prueba que sería el dibujo, porque se hace un dibujo en la pizarra. Por ejemplo, este que es el epigastrio, ¿vale? Una de las regiones en las que se puede dividir la zona abdominal. Pues sería un ejemplo de dibujo, o mitocondria, o... ¿vale? Dibujar en la pizarra sin usar letras ni números. Otra prueba sería el tabú, que como te digo me encuentro siempre con que algunos no saben de qué va, ¿vale? Pues hay una palabra prohibida, glúcidos por ejemplo en este caso, la que está en mayúscula y luego, esta es la palabra que hay que definir y las 4 palabras tabú que no se pueden utilizar en la definición, ni ellas ni sus derivados, ¿vale? Pues hidrato de carbono, azúcar, energía, etc., ¿no? Y tienen 1 minuto para que su equipo responda. Y luego el trivial, que es la típica pregunta, que podría ser con distintos formatos, más abierta o no, pero yo le doy un formato tipo test porque, bueno, también hay una parte del examen que es tipo test para que vean un poco también, sobre todo en esta primera evaluación, pues cómo son las preguntas tipo del examen y tal, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Esta se la leo yo, ¿no? Una pregunta con 4 respuestas, solo una correcta. ¿Cómo se llama la fase de la primera división mitótica que tiene lugar la meiosis, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad, ¿no? Preguntillas de este estilo. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues yo lo que hago es que se reparten los alumnos en grupos, ahora mismo como están 15 en el aula, pues aquí tengo, fíjate, el registro de observación de esta actividad, porque esto se califica, ¿no? Yo tengo dividido en 3 grupos de 5 alumnos. ¿Vale? El grupo, los alumnos componentes, entonces lo primero que les digo que les gusta mucho es, venga, poned un nombre a vuestro grupo, ¿no? Un nombre que os represente, que os identifique. Entonces, pues ya ahí se va creando un poco esa identidad de grupo que les hace trabajar luego bien en equipo, ¿no? Porque aunque es una actividad que está planteada en forma competitiva, pero también hay un trabajo colaborativo del grupo y el que lo hagan bien todos los integrantes va a repercutir en el aumento de la nota colectiva, ¿no? Entonces también hay cooperación. Y luego, pues las puntuaciones de las 4 pruebas, todos van a pasar por las 4 pruebas, o sea, uno puede decir, a mí no me gusta hacer mímica, al final todos van a pasar por todas, ¿vale? Y pueden utilizar la opción del rebote, que los mantiene más alerta, ¿no? Porque si durante el minuto que tienen para la prueba cada equipo no aciertan, pues está la opción de que el siguiente grupo pueda responder, hay rebote. Y luego, si veis aquí, también está la opción de comodín. El comodín puede ser de 2 tipos y lo pueden usar cada uno una única vez, cada grupo, no cada alumno, ¿vale? Entonces se tienen que pensar muy mucho cuando lo gastan. Y está el comodín de la profe, que me pueden preguntar y les doy una pista orientativa, ¿no? Y luego el comodín de Google, porque si es para el dibujo y no saben bien cómo representarlo, pues pueden mirar la imagen en Google y ahí tienen la pista, ¿vale? Y en total, bueno, pues cada vez que el alumno que está haciendo la acción, por ejemplo, el dibujo o la mímica, él lo hace bien, aunque su grupo no acierte, pues tiene un positivo, digamos, un punto. Y luego si acierta el equipo, pues tiene, aparte de ese punto individual del que ha hecho la prueba, un punto cada uno de los miembros del equipo. En total, pues se suma. Y allá estuvimos súper emocionantes porque estaban empatadísimos hasta el final, ¿vale? Y al final, pues el que iba un poquito más atrás fue el que remontó, así que hubo emoción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso consiste, esto es un ejemplo, ¿vale? Se puede aplicar en distintos momentos, pero como te digo, para el repaso a mí siempre va a funcionar muy bien. Ellos se lo pasan bien, ayer hasta me dieron las gracias diciendo, mira, hemos hecho un rato divertido, hemos repasado cosas que teníamos dudas, porque tú vas viendo en qué se atrancan y puedes aclarar un poquito, o decirle, mira, en el tabú, si te hubiera expresado de otra manera, a lo mejor te habrían acertado la definición, porque lo tendrías que ver quizás enfocado así, los puedes orientar un poco en el repaso de cómo estudiarse los contenidos, puedes aclarar conceptos, por ejemplo, si ves un dibujo que no está muy claro en la pizarra, pues puedes aprovechar para reforzar por ahí. Ves los que han ido estudiando al día y los que no, o sea, te da mucha información también.
Y a ellos de verdad que es un rato que les es agradable y nos lo pasamos bien. Y eso siempre pues, es satisfactorio y se agradece, ¿no? De vez en cuando salirnos de la rutina con este tipo de actividades. ¿Vale? Hay juegos de muchos tipos, no se trata tampoco de estar todo el día jugando, pero bueno, lo puedes implementar de muchas maneras. El pasapalabra es otro juego que yo también utilizo como buenos resultados, por darte ideas, ¿vale? Y bueno, pues simplemente una invitación a que te plantees este tipo de propuestas, este tipo de actividades en el aula para ver qué tal funciona, si estás ya dando clase y si no estás dando clase y estás preparando tu programación de las oposiciones, pues para que le des también vuelta en qué formato esto sería algo que tú podrías llevar a la práctica e incluir quizás algún ejemplo de este tipo de metodologías activas que son la gamificación, ¿vale? Es una de las múltiples metodologías activas que nos podemos encontrar, pero la verdad es que aunque al principio me eché un poquito para atrás, el planificar esto, el programarlo, el llevar a la práctica, luego en mi experiencia el resultado casi siempre es satisfactorio. Con la gamificación siempre y con otras metodologías activas en general también. Puede haber alguna excepción que tú te planteas algo y se sale tanto de la norma que no tiene la acogida que te esperaba, pero en general cuando es un juego, cuando hay juego de por medio, diversión de por medio, el éxito está asegurado. Así que te invito a que lo incluyas en tu programación si la estás haciendo para la oposición y a que lo pongas en práctica si ya estás dando clase. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado mi propuesta. Hasta la próxima.